Justicia en la tierra de los faraones. 7 hechos reveladores sobre la ley en el Antiguo Egipto. A través del análisis de pistas arqueológicas, los historiadores han hecho fascinantes descubrimientos sobre el sistema legal en el Antiguo Egipto. A diferencia de civilizaciones como Babilonia y Sumeria, cuyos códigos legales escritos brindan información sobre sus sistemas legales y valores sociales, el Antiguo Egipto requiere enfoques alternativos para comprender su legislación. Aunque no se ha encontrado un código legal integral, los documentos existentes ofrecen información sobre las reglas que regían las transacciones diarias, y textos como el Sebeit brindan una perspectiva sobre la relación entre la religión y la ley. La base de la antigua ley egipcia se basaba en los principios de Maat, personificada por la diosa que representa la verdad, el equilibrio, el orden y la justicia. El papel del faraón como gobernante era garantizar la preservación y el cumplimiento de estas leyes. Así como las leyes de un país deben ajustarse a su constitución, se suponía que las leyes en el Antiguo Egipto seguían los principios de Maat. El visir de justicia, también conocido como el sacerdote de Maat, jugó un papel central en el sistema legal. Durante el Reino Antiguo, los sacerdotes actuaban como jueces, mientras que en el Reino Medio, los jueces profesionales estaban a cargo de los tribunales en todo Egipto. Desde los primeros registros escritos del Imperio Antiguo hasta las rápidas reformas legales de Bakenranef en el período ptolemaico, la historia del derecho en el Antiguo Egipto contiene hechos sorprendentes. Número 1. Derecho en el Antiguo Egipto. Culpable hasta que se pruebe su inocencia. En el Antiguo Egipto, el sistema judicial difería significativamente del sistema actualmente en uso. En ese momento, una persona acusada de un delito era considerada culpable hasta que pudiera probar su inocencia, lo que a menudo resultaba en diferentes castigos. Este enfoque se basó en los principios de Maat, que se consideraban esenciales para establecer el equilibrio y el orden en la sociedad egipcia. El Maat representaba la armonía cósmica, la justicia y la verdad, y servía de base para el comportamiento adecuado de los individuos. Aunque el proceso judicial sufrió cambios a lo largo de la historia del Antiguo Egipto, Maat y otras concepciones mitológicas siguieron siendo fundamentales para el concepto de justicia. Los testigos desempeñaban un papel clave en los tribunales egipcios y dar falso testimonio se consideraba un delito grave. Sin embargo, los jurados, tal como los conocemos hoy, no formaban parte de los sistemas legales del Antiguo Egipto. En cambio, los Kembet, consejos de ancianos, eran responsables de adjudicar una amplia variedad de casos relacionados con asuntos menores y disputas locales. Aunque no es exactamente equivalente a los jurados modernos, los Kembet funcionaron como tribunales comunitarios que ayudaron a resolver problemas locales. Los casos más graves, como las denuncias de robo de tumbas o asesinato, se remitían a un tribunal superior supervisado por el visir, responsable de administrar justicia en nombre del faraón. Número 2. Jerarquía judicial. El Antiguo Egipto tenía un sistema judicial jerárquico en el que diferentes órganos se ocupaban de los asuntos legales según su gravedad. En las áreas rurales, el Consejo de Ancianos conocido como Serú actuaba como jueces, encargados de resolver disputas menores. En las áreas urbanas, el Consejo de Ancianos llamado Kembet se reunía diariamente para abordar una amplia gama de asuntos legales, desde disputas de propiedad hasta denuncias penales. Los casos que no pudieron resolverse en Serú o Kembet se remitieron a la corte imperial llamada Dhat-Dhat. Este tribunal tenía la responsabilidad de tratar casos más serios o políticamente sensibles. Los faraones jugaron un papel clave en el antiguo sistema de justicia egipcio, ya que eran los principales titulares de la autoridad legal. Designaron a un visir para supervisar la administración práctica de justicia. Según Hanasmen, La mente de Egipto, la justicia en el Antiguo Egipto era vista como una búsqueda de armonía, una vida en conformidad con las estructuras conectivas que hacían posible la comunidad. Era responsabilidad del faraón asegurar esta armonía y mantener Maat, equilibrio y orden cósmico. Para cumplir con este papel, los faraones tenían el poder supremo para promulgar leyes,
resolver disputas y nombrar funcionarios encargados de hacer cumplir la justicia. Este sistema reflejaba la creencia de los egipcios en la importancia de la justicia para mantener el orden y la estabilidad en la sociedad. Número 3. Los escribas jugaron un papel clave en los procesos legales del Antiguo Egipto. Aunque no se han encontrado códigos legales escritos, las fuentes históricas indican que los escribas eran actores clave en el sistema judicial de la época. Además de proporcionar información procesal, tenían la importante tarea de redactar testamentos y otros contratos legales. Además, los escribas también jugaron un papel crucial en la documentación de los juicios, una de las funciones más importantes en el proceso legal. Uno de los casos más famosos de la historia del Antiguo Egipto involucra el asesinato del faraón Ramsés III en un complot fallido para colocar al príncipe egipcio Pentáber en el trono. Ramsés III fue el segundo faraón de la dinastía 20 y gobernó en un periodo turbulento. Su esposa Tiyei-Pebak-Keymen, un alto funcionario de la corte, encabezaron la conspiración. Aunque Ramsés III fue asesinado, el complot fue descubierto y el juicio posterior se convirtió en uno de los mejor documentados en la historia del Antiguo Egipto. El papiro judicial de Turín registra el juicio llevado a cabo por 15 magistrados designados por Ramsés IV. El juicio se llevó a cabo en 5 sesiones y resultó en el testimonio y ejecución de 28 personas. Este juicio histórico destaca la importancia de la documentación escrita en la aplicación de la ley en el Antiguo Egipto, así como la habilidad de los escribas para registrar estos importantes casos. Desempeñaron un papel vital en la preservación de la historia legal y la garantía de la justicia en el antiguo sistema judicial egipcio. Número 4. Leyes de igualdad de género. Las leyes de igualdad de género en el Antiguo Egipto representaron un logro notable en su sistema legal. Durante este periodo, hombres y mujeres fueron tratados por igual ante la ley. Las mujeres disfrutaban de los mismos derechos que los hombres en los tribunales y estaban facultadas para comprar, vender y heredar propiedades. Estos logros legales se conservaron durante el dominio griego-ptolemaico. Sin embargo, con la conquista romana de Egipto tras la batalla de Actium en el 31 a.C., estas leyes progresistas se perdieron y la garantía de igualdad en la propiedad no se volvería a ver hasta el siglo XIX en Europa y América. La igualdad también se extendió a las leyes matrimoniales. Tanto el hombre como la mujer podían poseer bienes en común en el matrimonio y ambos sexos tenían derecho a iniciar el divorcio. Mientras que los hombres estaban obligados a pagar una pena de divorcio, las mujeres no. En caso de que el adulterio condujera al divorcio, el culpable estaba obligado a renunciar a su parte de los bienes comunes. Si bien estas antiguas leyes egipcias representaron un avance progresivo en comparación con otras civilizaciones antiguas, es importante señalar que todavía existía un gran abismo social en el trato de hombres y mujeres en la sociedad egipcia. Aunque las mujeres disfrutaban de protección legal, persistía una importante desigualdad social entre los sexos. Número 5. El papel de los sacerdotes en el ordenamiento jurídico. El papel de los sacerdotes en el antiguo sistema legal egipcio fue de suma importancia a lo largo de su larga historia. Desempeñaron el papel de jueces, lo que refleja la centralidad de la religión en el sistema legal de la época. En la mitología egipcia, se creía que los dioses residían en los templos y los sacerdotes, como intermediarios entre los dioses y los humanos, poseían la capacidad de comunicarse con los dioses. Esto le dio a los sacerdotes autoridad divina para tratar asuntos legales. Durante el periodo del Nuevo Reino, alrededor de 1550 a.C., los oráculos adquirieron gran importancia en el sistema legal. En este sistema, los sacerdotes portaban una estatua pública de un dios y, a través de un movimiento o señalando un documento, ofrecían respuestas a las preguntas legales presentadas. Además de manejar casos legales, también se consultaba a los oráculos para asuntos de importancia estatal, como los planes militares. Un ejemplo documentado de participación sacerdotal en el sistema legal es un papiro que describe un juicio que tuvo lugar en el siglo II a.C. En ese juicio, 3 sacerdotes actuaron como jueces en una disputa de tierras.
El evento tuvo lugar durante el periodo ptolemaico y también estuvo presente un funcionario estatal para supervisar los procedimientos. Este caso ilustra que incluso después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno, se mantuvieron los procedimientos y costumbres legales tradicionales. Además, esta sentencia ofrece una mirada detallada a las diferencias entre el sistema judicial del Antiguo Egipto y la antigua Grecia. Si bien los juicios con jurado en Grecia enfatizaron la importancia del gobierno democrático en la sociedad ateniense, el sistema legal egipcio reflejaba la creencia de que los sacerdotes eran capaces de acceder a la verdad absoluta. El papel de los sacerdotes como jueces en el Antiguo Egipto destaca la intersección entre la religión y la justicia, destacando la reverencia otorgada a los sacerdotes como titulares de la autoridad divina en el sistema legal de la época. Número 6. Reformas legales. Hay indicios de reformas legales rápidas durante el reinado de algunos faraones en la historia egipcia. Un relato controvertido, actualmente en disputa, registra que Bakenranef implementó reformas agrarias radicales y abolió la esclavitud por deudas. Este relato se remonta a Diodoro, un historiador griego antiguo, y los historiadores plantean especulaciones de que pudo haber inventado esta narrativa para apoyar sus propias posiciones ideológicas. Desafortunadamente, el texto original del historiador Hecateo de Abdera, en el que se basó Diodoro para hacer esta afirmación, se ha perdido con el tiempo. La existencia de estas reformas y su atribución a Bakenranef sigue siendo objeto de debate debido a la falta de pruebas directas y la incertidumbre sobre la fiabilidad de los relatos antiguos. La ausencia del texto original de Hecateo dificulta la verificación de las afirmaciones de Diodoro. Es importante reconocer la complejidad de la historia del Antiguo Egipto y la necesidad de analizar críticamente las fuentes disponibles. Si bien existen valiosos registros históricos de la época, es esencial tener cuidado al interpretar información fragmentada y considerar diferentes perspectivas antes de sacar conclusiones definitivas sobre las reformas atribuidas a Bakenranef. Número 7. Derecho en el Antiguo Egipto. El robo de tumbas era común. El robo de tumbas era una práctica común en el Antiguo Egipto, lo que puede sorprender a muchas personas. Desde el comienzo del periodo dinástico, este problema se volvió tan grave que se tomaron medidas para evitar el robo, incluso en la construcción de las primeras pirámides, como la del rey Djoser. Un ejemplo vívido de esta naturaleza sistémica del robo de tumbas es la confesión registrada en el papiro Leopolamers por un albañil llamado Amenpanofer, acusado de robar una tumba que data del 111 a.C. En esa confesión describe el pago de sobornos para evitar el castigo y seguir saqueando tumbas. Esta confesión también revela una falta de preocupación por Ma'at, el principio fundamental de la ley en el Antiguo Egipto. Según la mitología egipcia, seguir los principios de Ma'at era esencial para atravesar la sala del juicio y llegar al más allá. Algunos historiadores han sugerido que el declive de las creencias religiosas en el Antiguo Egipto fue un factor en el aumento del robo de tumbas, pero esta afirmación está en disputa. Es importante reconocer que muchas civilizaciones tienen comportamientos que contradicen puntos de vista religiosos ampliamente aceptados y están motivados por preocupaciones más inmediatas. El auge del robo de tumbas en el Antiguo Egipto se puede atribuir a una combinación de factores como el oportunismo, la codicia y el atractivo de los valiosos tesoros que se encuentran en las tumbas. Esta práctica generalizada de robo de tumbas en el Antiguo Egipto dejó un impacto duradero en el campo de la egiptología, ya que muchas tumbas fueron saqueadas a lo largo de los siglos, lo que resultó en la pérdida de artefactos preciosos e información valiosa sobre la cultura y la historia del Antiguo Egipto. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos datos sorprendentes sobre el derecho en el Antiguo Egipto? ¿Qué te impresionó más? Espero que este video haya sido útil. Si tiene algo que agregar, por favor compártalo con nosotros en la sección de comentarios. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres aprender un poco más, no dejes de hacer clic en uno de estos videos que te sugiero.
Recuerda que conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.